¿Cómo están? Bienvenidas al episodio 41 del podcast. Después de unos días de no subir, creo que el episodio pasado fue de Reddit, ¿no? Bueno, pues este va a ser de historias secretas porque voy a revolver temas que no van a... este episodio no va a incluir historias de app de citas. Eso es un tema que ya está súper anichado, marginado, discriminado, pero hay muchas historias, ya les había dicho que tengo, que no he podido sacar porque no hay suficientes historias de ese tema. Entonces junté 6 y pues vamos a escucharlas. Quería decirles que siento súper bonito cuando me defienden de los haters, que no son haters, simplemente es gente que pues está dando su opinión en... Bueno, sí, a veces. Es gente que está dando su opinión sobre el video y creo que cuando uno hace contenido, cuando uno viene a hacer el ridículo aquí a las redes sociales, pues te expones a eso, ¿no? A que la gente hable y te diga cosas como mustio o cosas como... que solo te interesa el dinero y que estás hambriado de dinero. No, es que eso lo vi porque leí un comentario de un señor que le caí mal porque dice que soy un soberbio y porque quiero dinero. Supongo que porque dije en el capítulo anterior que se me había olvidado subir el podcast a Spotify porque Spotify no monetiza. Señor, le aviso. Digo, ya está desuscrito el señor. Pero el señor dice que me interesa el dinero y yo le digo, señor, esto es hacer esto me lleva tiempo, edito, y a pesar de que el video no tiene tanta edición, pues lo reviso, lo reviso siempre. Además de las historias animadas de Arándano 13 animado, para que vayan a verla. Pues todo es trabajo, entonces creo que le voy a dar, creo que es normal, no sé, ustedes díganme, creo que es normal que yo le esté dando prioridad a las plataformas donde sí monetice mi contenido, ¿no? Para pues sacar dinerito. Uno no come de aire, ¿no? Entonces ahorita la creación de contenido me está absorbiendo ya mucho de mi tiempo y eso lo agradezco de verdad, porque justamente hace un año, pues empecé, dije, me voy a grabar. Yo tenía mucho miedo porque pues mi físico no es canónicamente el de cualquier, como el que se espera para un influencer. Y yo sé que ya la ventana está mucho más amplia, pero cuando eres actor de doblaje eres muy... como que te da miedo salir a cámara, ¿me explico? Porque siempre es tu voz. Entonces, como el estar acá sí fue como un pinche problema para mí, porque dije, güey, me da mucho nervio, pero pues ya se me quitó. Ya después siento que es como estar en videollamada con ustedes. Es estar conviviendo y pues ya. Quería contarles algo mío, pero no sé qué. ¿Qué tal que les cuento? Porque mañana voy a Cuernavaca. ¿Qué les cuento? Y me voy a ir en un BlaBlaCar. Y les cuento mi experiencia cuando vengan, cuando me ligué a un güey en BlaBlaCar. A ver, rápido. Yo con este güey había viajado una vez previo al ligue. Y pues la verdad me acuerdo que esa vez, cuando vas en BlaBlaCar, pues me acuerdo que creo que tenía un March el güey. Entonces yo iba en medio junto con otros 2 cabrones y él iba adelante con una chava. E iba oyendo todo el disco de Shakira. Y yo dije, pues es
pues le gusta inflar pelotas ajenas, ¿no? Pero lo veía tan hétero, la verdad que pues yo dije, no. Y yo daba por hecho que la de adelante era su novia, porque el güey, pues el güey no, pues, o sea, no toda la gente homosexual es amanerada, ¿no? Cosa que no tiene nada de malo. Yo le estaba buscando, pero dije, güey, que venga escuchando el disco en vivo de Shakira no es suficiente. Pero bueno, ya llegué a mi pueblito y pues hasta ahí se quedó. De repente, ¿qué creen que pasó? Como un mes después, vuelvo a reservar un viaje con él. Y ahora yo me voy adelante. Yo dije, me voy a ir adelante porque yo tengo duda. Entonces, ya iba yo adelante con él. Y iban dos güeyes atrás, creo. Pero iban bien dormidos. Total, escuchen esto, escuchen. Güey, como dicen que me río como adolescente, güey. Ay, no me acordaba de eso. Paréntesis de la historia. Hay una señora o un señor que me puso: tu risa de adolescente no va con tu cara y tu fisionomía. Y yo de, güey, pues así es mi voz, qué chingados. O sea, sí, ya casi tengo 32 años, pero pues mi voz no me ha cambiado tanto. Y pues ya, discúlpeme, señora, por tener esta voz. Bueno, ¿en qué me quedé? Bueno, en que le reservé por una segunda vez a este güey. Y íbamos por periférico ya llegando a la salida a Cuernavaca. Y me acuerdo que había mucho tráfico y de repente hay un señor que vendía churros, creo. Le ofrece, este güey compra y me dice a mí, ¿puedes ir agarrando los churros? Porque yo no puedo. Y yo, pues sí. Entonces yo tenía los churros aquí en mis piernitas. Entonces, pues él iba agarrando churros y él me decía, pues si quieres agarra también. Pues yo empecé a agarrar churros, ¿no? De repente, o sea, no había sucedido nada que me diera pie a que yo pensara otra cosa, nada. Entonces, ahorita estamos en ceros. Lo que yo pensé el capítulo pasado, o bueno, la primera vez que lo vi, no valía. Entonces, yo voy agarrando la bolsita de churros y de repente él agarra un churro y yo agarro un churro al mismo tiempo y nuestras manos se cruzan así como gay flick. Gay flick, chick flick adolescente. Y el güey me hace así. Yo volteo. Y el güey se me queda viendo así como. Así como. Así. Esperen, es que ya tengo sueño. Se me queda viendo así como. Y yo, como el meme de la chava afro. Y sentí algo ahí, o sea, yo dije, este güey es tojo. Total, después volvió a agarrar churros y ya me empezó a acariciar la mano y yo de... Yo ya estaba bien emocionado. Total. Ya empezaron las miradas y todo. Yo dije, ok, sí es Jochis. Pero pues no podíamos hacer nada. O sea, porque pues venían dos hombres atrás de nosotros. Entonces, pues nada. Total, pues ya me dejó. Me fui a mi casa. No pasó nada. Hasta que creo que 2 semanas después, en una peda, él me escribe en la madrugada, como a la 1 de la mañana, y me dice, hola. Y yo, güey, ¿quién te escribe a la 1 de la mañana? Y pues, para ya no hacerles el cuento largo, platicamos y fuimos a tomar un café o dos. Era un buen candidato para tras. Pero pues no se dio. O sea, porque era como muy impuntual. Entonces, pues ya yo lo ignoré después. Y pues ya. Esa fue mi historia de mi primera
aventura en el BlaBlaCar. Espero que vengan más. Yo soy un libro abierto. Y ay, güey, ya no puedo. Cada vez que me río la gente piensa que... ¿Por qué te ríes como adolescente, señor? Pues es que así es mi voz. Y así me río y no es una risa falsa. Chingada madre. Bueno, vamos con la primera historia secreta. Todas las historias que vayan a escuchar a continuación son de ustedes, de cada uno de los seguidores que me han hecho el favor de mandarme su historia. Tengo una amiga llamada Valentina. Desde hace aproximadamente 7 años nos conocimos en la escuela y aunque no nos graduamos juntas durante mi último año, nos hicimos muy cercanas. Nuestra dinámica consistía en juntarnos en la farmacia de su familia, donde ella trabajaba, ya que siempre tenía un espacio para recibirme. Nuestras pláticas iban desde lo cotidiano hasta traumas de la infancia. Nunca me había abierto tanto con nadie, por lo que se convirtió en una de mis mejores amigas. Eventualmente perdimos el contacto por un par de meses debido a que ambas viajamos al extranjero. Hace 2 meses ya de regreso en Colombia recibí un mensaje de un número desconocido. Era Valentina. Me explicó que había cambiado de teléfono, perdido sus contactos y me pidió casi rogando que saliéramos a tomar algo. Necesitaba explicarme cosas que no podía decirme por mensaje. Fue muy insistente. Yo sufro de distimia y ansiedad social, por lo que no suelo salir a lugares concurridos y ella lo sabía. Aún así acepté y nos vimos 3 días después. Me recogió en su motocicleta y me llevó a Nebraska, un café nuevo en la zona. El lugar era increíble y la plática fluyó tan bien que perdimos la noción del tiempo. Llegamos a las 5 p.m. y salimos a las 11:30 solo porque los empleados ya iban a cerrar. Ella se ofreció a llevarme a mi casa. Estábamos a unas 4 cuadras, casi 5 de mi destino, cuando me dijo: también me mudé. Te voy a enseñar dónde es por si un día necesitas ir. Luego te dejo en tu casa y seguimos platicando, ¿ok? Yo acepté sin dudarlo. Confiaba plenamente en ella. Les juro que me hubiera encantado no haberlo hecho. Para ir a su nueva casa, Valentina tenía que manejar por una vía donde toda una esquina está ocupada por 2 sedes del cementerio local, la de fosas en tierra y la de bóvedas en pared. En mis tiempos de escuela paseaba por ahí a diario, siempre de día. Había notado que junto a la sede de bóvedas había una puerta blanca muy alta que nunca estaba abierta. Siempre asumimos que no era nada importante. Esa noche pasamos por ahí, íbamos despacio, inmersas en la plática, cuando doblamos la esquina. De repente vi a 2 hombres parados junto a esa puerta blanca, la cual estaba semiabierta dejando escapar una luz tenue. Ambos llevaban uniformes que parecían trajes impermeables blancos de pies a cabeza. Uno iba saliendo por la puerta y el otro estaba recostado en el compartimiento de carga de una camioneta estacionada justo en la esquina. Todos estos detalles los procesé después, porque en ese momento yo seguía hablando y no asimilé de inmediato lo que mis ojos veían. En la parte trasera de la camioneta, justo donde el hombre estaba recostado, había un cadáver. Estaba envuelto en lo que parecía una bolsa de plástico grueso y blanco, acomodado en diagonal porque era muy alto para caber de otra forma. Puedo jurar que era una mujer. La silueta de su cuerpo, especialmente el pecho, se marcaba claramente. Tardé en reaccionar. Dejé de hablar cuando sentí que Valentina aceleró bruscamente y guardó silencio. Volté hacia atrás y vi como ambos hombres nos miraban fijamente desde la mitad de la calle mientras nos alejábamos. No se movieron, no nos persiguieron, solo nos clavaron la mirada. Cuando salí del shock, me volteé y le susurré a Valentina: ¿eso era un cuerpo? Sin desacelerar, ella respondió que sí. El resto del camino fue un silencio sepulcral. Me mostró su casa, tomó otra ruta y me dejó en la mía.
Antes de despedirnos intenté tocar el tema. Ella me tranquilizó diciendo que esa puerta era la entrada a la antigua sede de medicina legal y que ahí dejaban los cuerpos no reclamados para llevarlos a la fosa común. Lo dejamos pasar, asumiendo que solo eran trabajadores haciendo su turno nocturno. 3 días después, Valentina fue detenida. La placa de su moto tenía una denuncia. Alguien afirmó haber sido asaltado por quien manejaba ese vehículo. Valentina demostró con pruebas que ese día estuvo trabajando, que se había ido caminando y que la moto nunca salió de su casa. La persona que hizo la acusación dio información falsa y nunca contestó. El caso se cerró, pero la policía le advirtió que se cuidara, pues alguien parecía querer perjudicarla. Poco después, ella y su familia comenzaron a recibir mensajes amenazantes, llamadas de madrugada y fotos tomadas cerca de sus casas y farmacias. Querían asustarla. Un día el acoso simplemente se detuvo. El tiempo pasó. Un día, leyendo las noticias sobre la descontrolada criminalidad en nuestra ciudad, vi el caso de 2 chicas que habían desaparecido una noche tras salir en una moto a una farmacia 24 horas. Días después, otra noticia conmocionó a todos. Gracias a las quejas de vecinos sobre una camioneta sin placas y hombres merodeando el cementerio a altas horas de la noche, la policía desmanteló una gigantesca red de tráfico de cadáveres. Robaban cuerpos de la morgue para el mercado negro y la red incluía policías, doctores y hasta un carnicero. Busqué más información y encontré una actualización sobre las chicas desaparecidas. Habían encontrado sus cuerpos y la moto. Lo peor, el artículo afirmaba que los líderes de la red de tráfico de cadáveres estaban directamente involucrados en su desvivisión. Esa noche no pude dormir. A las 6 a.m. sonó mi timbre. Era Valentina, estaba despeinada y con el maquillaje corrido. Algo rarísimo en ella. Me dijo que teníamos que ir a la policía a declarar lo que vimos esa noche en el cementerio. Me confesó que el acoso a su familia no se detuvo por arte de magia. Le habían exigido dinero y ella pagó la extorsión usando sus ahorros y vendiendo su moto a una señora mayor. Esa señora mayor era la madre de una de las chicas desaparecidas. Temblorosa, Valentina me contó que pasó toda la noche buscando en redes hasta dar con la foto clara de las víctimas. Me la mostró y me congelé. Eran idénticas a nosotras, idénticas. Si nos paráramos a su lado, fácilmente pasaríamos por mellizas. La escalofriante verdad nos sacudió por completo. Las chicas se parecían a nosotras. Estaban en la moto que había sido de Valentina y todo cuadraba cronológicamente con la noche del cementerio. Ese día no iban por ellas, iban por nosotras. Nos querían silenciar porque los descubrimos, porque lograron anotar nuestra placa antes de que aceleráramos y tenían miedo de que habláramos. Por eso la falsa denuncia de robo y por eso las amenazas. Fuimos a la policía y expusimos el caso. Ellos están revisando las cámaras de ese día, rastreando los números de amenazas y las cuentas de extorsión. El caso sigue en investigación. Es lo más aterrador que he vivido. Quise compartirlo para que tengan mucho cuidado. ¿Cómo ven esa historia? Y luego me pregunto por qué piensan que las historias las invento. Creo que muchas veces nos subestimamos como humanidad de lo que somos capaces de hacer y de lo que puede pasar en nuestras vidas. Por eso digo, muchas veces, ya saben, la realidad supera la ficción. Vamos con la segunda historia. Me llamo Juan Carlos Baltana, tengo 27 años, nací en Cali, Colombia, en el seno de una familia humilde. Y desde muy pequeño la vida me puso pruebas que ningún niño debería enfrentar. A mis 3 años la violencia del entorno en el que crecía marcó mi vida para siempre. Arrojaron una granada a la casa donde estaba con mi papá. Aunque era apenas un niño, esos recuerdos siguen grabados en mi mente. El estruendo ensordecedor, el ardor en los ojos, el cuerpo lacerado por las esquilas y ese zumbido interesante en los oídos. Todavía escucho los gritos de desesperación de mi papá. ¡Agarren al niño! ¡Agarren al niño! Una mujer a la que yo la llamaba tía
me envolvió de urgencia en una cobija y salió corriendo conmigo en brazos. Nos subimos a un taxi. Mi padre corría detrás del auto golpeando el cristal, suplicando que me llevaran a un hospital. Lo vi correr varias cuadras hasta que poco a poco se fue perdiendo en la distancia. Yo no lo sabía, pero esa sería la última vez que lo vería con vida. Desperté en un hospital confundido y adolorido. De ahí me trasladaron a Bienestar Familiar. No recuerdo con exactitud cuánto tiempo estuve internado, pero hay algo que jamás se me va a olvidar: la espera. Todos los días me sentaba a esperar a que mi papá cruzara esa puerta para visitarme, pero nunca llegó. Un día una de mis tías fue a verme acompañada de un señor. Con la inocencia de mis 3 años, corrí hacia él, lo abracé de las piernas y le grité: papá. El ambiente se congeló. Mi tía, con los ojos llenos de lágrimas, me levantó en brazos y pronunció las palabras que me romperían por primera vez. Papi, a tu papito ya no lo vas a ver más, hijo, porque está con Dios. No entendía el concepto de la muerte, pero sentí un dolor horrible. Lloré de esas veces que hasta te quedas dormido. Me quedé sin aire, y desde esa noche me acostumbré a mirar al cielo, buscando en él a mi papá, esperando que me estuviera cuidando. El tiempo pasó. Mi abuela paterna luchó incansablemente hasta sacarme del Bienestar Familiar y obtener mi custodia. Mi mamá biológica decidió no hacerse cargo de mí, pero gracias a mis abuelos y mis tías nunca me faltó amor. Hicieron hasta lo imposible por darme educación y sacarme adelante, incluso en mis etapas más rebeldes. Sin embargo, muy dentro de mí latía un vacío constante. Cuando me mencionaban a mi mamá, yo no sabía qué hacer. Repetía con rabia que no quería conocer a alguien que no me había querido. Hace 6 meses, la vida volvió a darme un golpe devastador. Mi abuela falleció. Y aunque sigo rodeado de mi familia, por primera vez en mi vida supe lo que es el verdadero frío de la soledad. Su ausencia no solo agrandó el vacío en mi pecho, sino que despertó una necesidad imperiosa de buscar respuestas. Hoy he tomado una decisión que pospuse por años. Voy a buscar a mi madre. No lo hago desde el rencor ni el odio, sino empujado por una duda que me ha asfixiado toda la vida. ¿Por qué? Porque me dejó. Porque nunca me buscó. Tal vez nunca encuentre esas respuestas, pero necesito intentarlo. Es la única forma de cerrar, por fin, este capítulo de mi historia. Oigan, con esta historia me acordé de la niña que desapareció aquí en Chapultepec. Se la robaron hace 27 años, creo. Y la encontraron. La encontraron apenas hace como 1 año. Se reencontraron y güey, qué bonito. Si a alguien le resuena esta historia que les acabo de leer, porque este chico me pidió que pues contara su historia con la esperanza de encontrar a su mamá. Si alguien sabe algo, pues me escribe o deja aquí en los comentarios. Ya yo los comunicaré con él. Y eso me hace pensar que mis amigos ya dicen que ya soy Rocío Sánchez Azuara, porque me dedico a historias de vida, o Luz María, historias de vida, o Laura Bozzo, o Cristina Saralegui, o esta Oprah. Pero bueno, vamos a la siguiente historia. La historia número 3. Esta es la historia de un amigo paramédico. Apenas había terminado su curso y comenzó a trabajar. En este oficio los accidentes no faltan, así que no tardaron en recibir una llamada de emergencia. Mi amigo, que en ese tiempo tendría unos 23, se subió a la ambulancia como el buen novato que era. Durante el trayecto, sus compañeros lo venían calmando. No creo que sea tan grave, le decían, hasta que el chofer soltó una advertencia en tono de broma.
a menos que tengas la maldición del novato y te toque algo feo. Él se lo tomó a la ligera. Iba hablando y relajado, pero cuando llegaron al lugar del accidente el panorama era un caos. La gente corría en dirección contraria, alejándose del desastre. Mientras mi amigo se acercaba a la zona del impacto, un muchacho lo interceptó. Estaba visiblemente alterado y le dijo: «Qué bueno que llegaron a ayudar, estuvo muy fuerte». Mi amigo, aplicando el protocolo, empezó a hacerle preguntas básicas para evaluar su estado mental. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué edad tenía? El muchacho respondía que no sabía. Preocupado, mi amigo pensó que el golpe había sido tan severo que le habían provocado amnesia, así que intentó llevarlo hacia la ambulancia. Pero el joven se resistió y le suplicó: «No, es que mejor ayúdalos a ellos, ayúdalos». Mi amigo trataba de tranquilizarlo, explicándole que había equipo suficiente para ayudar a todos. Pero en un descuido el muchacho se echó a correr y se perdió entre el alboroto. En ese instante uno de sus compañeros le gritó que se apurara, que necesitaba apoyo crítico. Mi amigo corrió hacia donde le indicaban y se arrodilló junto a un cuerpo que estaba destrozado en el asfalto. Al verle el rostro, la sangre se le heló. El cadáver era del mismo muchacho con el que acababa de hablar. Entró en shock tan profundo que se quedó mudo. No podía emitir una sola palabra. Empezó a operar en piloto automático, tomaba signos vitales, hacía anotaciones y aplicaba RCP a los demás heridos. Pero su mente se había quedado atrapada en ese instante, en esa conversación imposible con un fantasma. Terminaron de atender a los heridos y trasladarlos a los hospitales. Pasaron días antes de que mi amigo pudiera recuperar la voz para contar lo que había vivido. Lloraba al recordarlo. Aún preso de la impresión, afortunadamente con el tiempo pudo superarlo. Sigue siendo paramédico y continuó con su vida, pero jamás olvidará su primer día y la verdadera maldición de ser el novato. Bueno, vamos con la cuarta historia. Vivo en Reynosa, Tamaulipas, y esto me pasó hace algunos años. Regresábamos con unos amigos del antro, más o menos a la 1 de la mañana. Éramos 7 en total. Vimos un taxi y aunque pensamos que no nos iba a subir a todos, el chofer accedió. El plan era dejar a 4 en mi casa, incluyéndome, y luego llevar a los otros 3 a la casa de otro amigo. En el trayecto pasamos por un 7-Eleven. Afuera había un taxi estacionado y el chofer estaba rodeado de un grupo de personas que lo estaban golpeando horrible. Al pasar, uno de mis amigos hizo un comentario al aire por la ventana. Fue algo inofensivo. La verdad ni siquiera recuerdo qué dijo, pero fue un error que nos iba a costar caro. Llegamos a mi casa, teníamos hambre y pensamos salir rápido a comprar algo de cenar, mientras uno de mis amigos aprovechó para meterse a bañar por el calor que hacía. De repente tocaron a la puerta. Se me hizo raro por la hora, pero abrí. Al instante, un tipo me apuntó directo a la cabeza. Me quedé en blanco. No sabía cómo reaccionar. Me obligó a bajar las escaleras. Ahí vi a una persona tirada en el suelo, en posición fetal. El hombre me preguntó si lo conocía. Le dije que no, porque no alcanzaba a verle la cara. Entonces otro sujeto que venía con él soltó una patada brutal contra el que estaba en el piso, obligándolo a moverse. Al descubrirse el rostro, el alma se me cayó a los pies. Era mi amigo, el que se había quedado afuera de la casa esperando. El tipo se molestó al ver que yo había mentido y me gritó con furia: ¿lo conoces o no? Nos metieron a la fuerza a mi propia casa. Pude ver de reojo la ventana de mis vecinos. Tenían la televisión encendida, pero en cuanto notaron lo que estaba pasando, la apagaron de golpe. Todo se quedó en un silencio absoluto y horrible. Nadie iba a ayudarnos. Adentro, a un amigo y a mí nos tiraron al piso de la cocina mientras que al que se estaba bañando lo sacaron y lo encerraron en mi cuarto. Yo trataba de susurrarle a mi amigo que se calmara,
que todo iba a estar bien. Creo que el miedo era tan grande que mi cerebro simplemente se desconectó. Entré en un estado de shock donde no podía ni siquiera expresar pánico. Minutos después nos arrastraron a todos a la sala. Nos ordenaron ponernos de rodillas con las manos en la espalda y la mirada clavada en el suelo. Nos advirtieron que si volteábamos nos iban a desvivir. Dijeron que iba a entrar su comandante. Cuando ese hombre entró, empezó el interrogatorio y nos dijo que para quién trabajábamos, que de dónde veníamos y otras preguntas que mi mente bloqueó por el trauma. Uno de los tipos empezó a golpear a mis amigos en la entrepierna. Cuando llegó mi turno, hizo lo mismo. Yo traía los pantalones flojos porque me había quitado el cinturón y al ver que no me quejé del primer golpe, el tipo me dio una patada horrible en las costillas del lado derecho. Me sacó el aire por completo, me puso el arma cerca y me ordenó que no hiciera ruido, así que tuve que tragarme el dolor y la falta de aire. Nos exigieron una cantidad de dinero absurda, miles de pesos, para dejarnos en paz, amenazando con desvivirnos si no pagábamos. No sé cuánto tiempo nos tuvieron así. Al final se dieron cuenta de que éramos jóvenes que apenas empezábamos a trabajar. Se conformaron con quitarnos los celulares y el poco dinero que traíamos. Antes de irse, nos amenazaron. Dijeron que si salíamos de la casa íbamos a correr con peor suerte. Aseguraron que nos iban a dejar vigilancia en carros afuera. Cuando cerraron la puerta, el hambre había desaparecido. Nos dormimos en un solo segundo esa noche. Estábamos tirados en la oscuridad y cada vez que veíamos el reflejo de las luces, pues nos daba mucho miedo. Nadie se atrevió a asomarse. A la mañana siguiente salimos con terror a buscar a los otros 3 amigos que se habían ido en el taxi para ver si estaban bien. Resulta que los habían seguido. También los interceptaron al llegar a su destino y les robaron todo. Ese mismo día empacamos lo básico y nos fuimos a vivir un tiempo a casa de un amigo muy lejos de donde pasó todo esto. Sobra decir que se me quitaron las ganas de salir de noche y pisar un antro por muchísimos años. Vamos con la quinta historia. Hace tiempo conocí a un chico por Facebook. Al principio empezamos a platicar normal, pero desde el inicio noté ciertos focos rojos. Hablábamos diario por semanas y de repente desaparecía por completo. Luego regresaba como si nada hubiera pasado. Incluso llegaba a borrar su perfil para después volver a agregarme. A pesar de eso, seguimos en contacto. Cuando las pláticas se hicieron más constantes, su actitud cambió. Se volvió muy intenso. Me decía que le gustaba muchísimo y que quería que fuéramos novios. Pero le dejé claro que primero teníamos que conocernos en persona. Acordamos salir una tarde. Como siempre hago por seguridad, le compartí mi ubicación en tiempo real a una amiga. Él había quedado de pasar por mí en su auto, pero a partir de ese momento la situación se tornó muy turbia. Pasó media hora, luego 1 hora, y él no llegaba. Cuando le escribí para preguntar qué pasaba, me contestó que acababa de tener un accidente y me mandó la foto de un auto chocado. La imagen me generó una sensación extraña, así que se la reenvié a una amiga. Ella, viéndolo desde afuera, notó un detalle horrible. El carro de la foto ni siquiera tenía placas. Aún así, tratando de mantener la calma, le pregunté si él estaba bien. Me respondió que sí. Y añadió que no me preocupara, que pasaría por mí en otro coche el que le acababan de prestar. Aún así, tratando de mantener la calma, le pregunté si él estaba bien. Me respondió que sí, y añadió que no me preocupara, que pasaría por mí en otro coche que le acababa de prestar un amigo. Ahí me puse más, mucho más alerta. Le dije que mejor cancelábamos y lo dejábamos para otro día, pero se puso muy agresivo. Me decía que ya habíamos quedado, que no le podía cancelar y bueno. Yo lo bloqueé de todas partes. ¿Saben qué fue lo peor? Lo peor es que le pedí a mi hermana que lo buscara en Facebook, desde su cuenta. Cuando dio con él, el perfil tenía otro nombre, fotos y todo distinto. Descubrimos que tenía una novia con la que ya llevaba tiempo. Meses después, intentó volver a agregarme desde un tercer perfil. Hasta el día de hoy sigo pensando que tenía
oscuras intenciones. Oigan, esta historia que acabo de contar se parece a una... Casi tiene la misma estructura, pero la historia era... Le decía a su mamá que lo buscara y su mamá encontró el coche y resulta que este cabrón con el que iba a salir había martajado a una chava y lo habían detenido y su mamá lo encontró. Este no la martajó, este simplemente tenía novia y esta vieja dijo, aquí hay algo raro. Pero bueno, vamos con la sexta y última historia. Nunca viví con mi mamá. Quien me crió desde que nací fue mi abuela. Fui producto de una aventura y jamás conocí a mi padre biológico. Unos meses después de mi nacimiento, cuando mi madre apenas tenía unos 19 o 20 años, conoció a un hombre que se llamaba Richard. Al principio mostró una personalidad encantadora. Mi abuela cuenta que me compraba leche en polvo y otras cosas para bebé, lo que hizo que mi madre, Josefina, se apegara a él. Pasaron un par de años y ella intentó llevarme a vivir con ellos. Recuerdo muy poco, pero tengo grabado en la memoria a Richard gritándome e insultándome. No aguanté ni 4 días ahí. Me regresaron con mi abuela. Mi madre no podía hacerse responsable de mí y poco tiempo después tuvo otro hijo, mi medio hermano. Durante mis visitas, Richard me trataba horrible por el simple hecho de existir. Yo le contaba todo a mi abuela. Ella confrontaba a mi mamá, pero Josefina siempre decía que yo mentía. Siguieron pasando los años y nació mi media hermana. Para entonces, la salud de mi madre ya estaba muy deteriorada. Pero eso no detuvo el infierno. Me di cuenta de que Richard le hacía violín de 4 cuerdas. Él consumía sustancias ilícitas, algo que sigue haciendo hasta hoy, y la mantenía atrapada. Si ella intentaba dejarlo, lo amenazaba. Una vez hasta llegó a comer vidrio frente a ella diciendo que no podía vivir sin ella, solo para manipularla y hacerla volver. Mi madre llegó a denunciarlo cuando yo tenía unos 8, pero no sirvió de nada. Él la botó a la calle mientras se quedaba con mis hermanos. Lo más indignante es que la familia de Richard sabía todo, y en lugar de ayudar, le decían estúpida y se escudaban hipócritamente en una supuesta religión. El horror nos alcanzó en 2019 cuando yo tenía 9. Esa noche había una fiesta cerca de la casa de mi mamá. Como mi abuela estaba invitada y no tenía con quién dejarme, me llevó. Ella se fue a la fiesta con mi madre y Richard y me dejaron cuidando a mis hermanos. Como a las 11, con mis hermanos ya dormidos, pues intenté descansar. De repente la puerta se abrió. Era Richard y había vuelto solo. Se acercó a donde yo estaba, me tocó el hombro y su mano empezó a bajar hacia... ya saben dónde. Me paralicé, no pude gritar ni moverme, solo fingí estar dormido. Por suerte uno de mis hermanos se despertó, lo que hizo que Richard se detuviera y saliera de la casa. Me quedé asqueado y confundido. Al final me quedé dormido por puro agotamiento. Al día siguiente desperté y vi a mi abuela durmiendo a mi lado, pero le habían quitado parte de su ropa interior, algo que ella jamás haría. Richard no estaba. Mi abuela y yo nos fuimos rápido esa misma mañana. Por miedo y vergüenza no hablamos de lo que pasó esa noche durante años. En el 2020 mi mamá falleció. Murió dando a luz a su última hija. Richard la había vuelto a embarazar, sabiendo perfectamente que su cuerpo no resistiría otro parto. Él conocía el riesgo, pero la forzó. Mi mamá nunca pudo escapar de ahí por las constantes amenazas. Cuando la estaban velando en su pueblo, aparecieron policías que corrieron a mi abuela del lugar, insultándola y diciéndole delincuente. Richard se llenaba la boca diciendo: ella es mi esposa, tengo derecho a quedarme con su cuerpo, aunque jamás se casaron. Mi abuela, destrozada, tuvo que ir al entierro a escondidas. Y yo también. Antes de irnos hubo una última discusión donde lo único que escuchamos de Richard fue que él también quería llevarme a vivir con él. Actualmente él tiene la custodia de todos mis hermanos. En 2021 por fin me atreví a contarle a mi abuela lo que había pasado la noche del 2019. Ella me confesó que esa misma noche él llegó borracho y había discutido fuertemente con mi madre antes de ir a donde estábamos.
Intentamos denunciar. Fuimos a las delegaciones, pero nadie nos hizo caso. Nos tacharon de mentirosos y exigieron pruebas imposibles, y la justicia nos dio la espalda. También quisimos pelear por mis hermanos, pero cada visita terminaba en insultos y golpes. Lo más doloroso es que mis hermanos ahora dicen que nos odian y nos tienen miedo. No sabemos qué mentiras les metió ese señor. Ese mismo año mi abuela y yo logramos ver a mis hermanos porque Richard estaba de viaje y los había dejado con su abuela paterna. Durante esa visita mi hermano se acercó a mi abuela y le confesó llorando que su padre lo golpeaba y lo insultaba. Al día siguiente, cuando Richard regresó, mi abuela lo confrontó y lo golpeó por rabia. Él solo se excusó diciendo que era necesario maltratarlos para que obedecieran. A la semana de ese incidente nos enteramos de que la madre de Richard quedó paralítica tras una fuerte discusión con él mientras él estaba bajo los efectos de cosas ilícitas. Sin embargo, Richard le mintió a todos y culpó a mi abuela de la condición de su madre. Llegamos al 2025. Un día teníamos cita con la asistenta social para ver a mis hermanos, pero nunca llegaron. Solo llamaron para cancelar. Mi abuela se quedó callada, resignada a esta tortura constante. Ya no aguanté más y le reclamé a la asistenta social. Le hablé de los golpes, de todo. Su respuesta me dejó fría. Es normal que actúe así porque no es tu padre. ¿Qué podemos hacer? Si él quiere puede desvivir a sus hijos. Al final es su padre. Escribo esto porque necesito que alguien me escuche, porque no pierdo la esperanza de que un día se haga justicia. Ese hombre merece arder en el infierno. Vivo aterrado por lo que pueda estar haciéndoles a mis hermanos, quienes cada vez se ven más paranoicos y desconectados de la realidad. Hemos presentado pruebas de sus adicciones y de su violencia, pero el sistema y la ley siguen ignorándonos. Si alguien puede ayudar a esta persona, por favor escríbame. Estuvo muy fuerte esa historia, la verdad. Lo único que puedo hacer es darle difusión, y si alguien sabe cómo ayudar, por favor, mándenme un mensaje y yo los contacto. Oigan, muchísimas gracias por estar en este episodio. Les mando muchos besos. Díganme si quieren en los comentarios, por favor, si quieren que haga este tipo de dinámicas y siga contando así como historias variadas, que sean mixtas. Y pues bueno, les mando muchos besos y un abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Oigan, cuando estaba grabando la segunda historia sobre el chico que está buscando a su mamá y grito, agarren al niño, se escucha como la voz o como un quejido de un niño. Les voy a poner ese fragmento y pongan atención. Todavía escucho desesperado a mi papá. ¡Agarran al niño! Todavía escucho los gritos de desesperación de mi papá. ¡Agarren al niño! ¡Agarren al niño!